Esta es una producción de Grupo Fórmula. 23, vamos a San Luis Potosí con Marco Silva. Hoy arranca, ¿qué es lo que arranca hoy en la zona esa zona del estado de San Luis Potosí, en la periferia de la ciudad capital? Marco, buen día. Buen día, Ciro. 21 escuelas públicas, subrayo públicas, que dependen de la presidencia municipal, o sea, son escuelas primarias, preescolares, secundarias y preparatorias municipales. Inician hoy actividades, sí, bajo la modalidad de asesorías escolares, que es como la Secretaría de Educación Pública les obliga, y entonces para no fallar en pues la siguen, pero en realidad lo importante, Ciro, es que alumnos, alrededor de 300 alumnos regresan hoy a las escuelas, estas 21 escuelas que te menciono, en el centro de San Luis Potosí. Aquí hay una fórmula bien interesante. Es una tristeza que ahorita no te pueda compartir imágenes, porque la verdad es que estamos en una zona que se llama Bocas. Estamos justo a una hora de distancia del centro histórico de San Luis Potosí. La recepción no es la mejor, pero aquí, por ejemplo, en la escuela primaria municipal Juan Sarabia, pues ya están las puertas abiertas y los chicos caminando para entrar. Y se va a repetir así en 21 escuelas del municipio de San Luis Potosí. El modelo, creo, Ciro, es súper interesante porque, a diferencia de lo que sucedió a nivel federal, en el municipio de San Luis Potosí no dejaron trabajar, es decir, sí cerraron las escuelas, pero los maestros siguieron acudiendo a las aulas y estuvieron dando asesorías para los chicos y sus padres, por supuesto que no tienen internet, por ejemplo. No se esperaron a que pasaran 12 meses para empezar a construir o habilitar baños o hacer todas las, adaptaciones espaciales que las escuelas necesitan. Tampoco se esperaron a que pasaran 12 o 11 meses para reunirse con papás. Ellos lo han estado haciendo. Incluso hoy todavía hay reuniones de las autoridades del municipio con padres de familia para poder obtener una autorización firmada para que los chicos puedan regresar a las clases. Es decir, sí es voluntario, es escalonado y los padres están participando de una manera muy, muy, muy importante. Lo que vemos como ventaja, Ciro, como principal ventaja, pues es que como el municipio paga los salarios de los maestros, pues les dijo, en ningún lado dice que no puedan regresar a clases, en ningún lado dice que estemos obligados a vacunarlos. ¿Qué les parece si hacemos un protocolo juntos, nos cuidamos todos y empezamos a recibir en semáforo amarillo a los primeros alumnos de estas escuelas municipales? Así que lo que estamos viendo, por ejemplo, es mucho personal que sube y baja muebles, que está limpiando pues ya los últimos detalles, porque además la sanitización de todas estas escuelas en muchos casos corrió a cargo de los padres de familia que se organizaron para hacer faenas. Entonces lo que estamos viendo, Ciro, es un modelo que sí funciona. Son 21 escuelas, claro, toda proporción guardada. Es un modelo que puede ser aprovechado, ¿no?, en sus experiencias y buenas prácticas a nivel federal, y son estas pequeñas escuelas a nivel municipal, como lo hicieron el fin de semana las escuelas particulares, las que están impulsando el regreso a clases. Bueno. Y me refiero a una protesta, fue una protesta que se dio en 10 estados del país. Las imágenes ahora sí las podemos ver, Ciro, en 10 plazas del país. A ver, sí, ahí están. Ahí está. Sí. Papás de escuelas particulares sacaron pupitres en plazas públicas y con los pupitres en la calle o en las plazas formaron la palabra un año. Están conmemorando justamente o están recordando que las escuelas llevan un año cerrado y ellos insisten en esto que ya te platicaba. No puede ser, y tienen pruebas de que funcionaría, no puede ser semáforo verde para que los niños regresen a clases. Sí hay protocolos, ellos tienen información, están las experiencias que ya conocemos, donde ahora, por ejemplo, platicaba con la gente que vimos hace un mes en San Luis Potosí, sigue con 0 contagios, en las escuelas particulares que abrieron, y entonces ellos pues básicamente hicieron esta protesta porque aquí sí hay una voz general, tanto en escuelas municipales como en escuelas particulares de varios estados que conocemos, de que si nos esperamos al semáforo verde, ejemplo Ciudad de México, probablemente no habría clases presenciales sino hasta el próximo año. Bueno, regresamos contigo más adelante, a ver si ya podemos tener imagen de cómo inicia este proyecto allá en San Luis Potosí, que será el primero de escuelas públicas, Marco. En Correcto. este caso, escuelas públicas municipales, no pero estatales, públicas, mucho menos Ciro. federales, pero ya son escuelas públicas. Regresamos al rato contigo. Gracias, Ciro, buen día. Y esta nota es especialmente relevante porque hoy se cumple un año
un año. El año pasado, el lunes, cayó en 23 de marzo, de que formalmente la Secretaría de Educación Pública suspendió las clases. En la mayor parte de los colegios privados las clases se habían suspendido la semana anterior, la del 10 y... Sí, la semana previa. 14, 15. Pero recordarás que el 23 de marzo se adelantaba, según esto, adelantaban 2 o 3 semanas la Semana Santa. Y confiaban en regresar a clases 4 semanas después de la Semana Santa. Esos eran los cálculos que hacía el gobierno federal. Y hacia la Secretaría de Salud, que sigue diciendo que sus cálculos han sido muy buenos. Su primer cálculo es, se adelantan 2 semanas, se adelanta 2 semanas la Semana Santa, es decir, se suspenden las clases, y ya no recuerdo, pero ahora fácilmente podemos recuperar la fecha, para regresar 3 o 4 semanas después a las aulas. Pasaron 52 semanas, hoy estamos empezando la semana 53, y la imaginación de la Secretaría de Educación Pública con Esteban Moctezuma, esta no hay que cargársela a la maestra Gómez, no, a la maestra Delfina Gómez. La imaginación de Esteban Moctezuma dio pues para seguir con su carrera política y para irse de embajador a Washington. No hubo un proyecto auténtico de apoyo a las escuelas públicas que no fuera pues un proyecto de buena fe, que fue pedirle a las empresas que tienen la mayor red de televisión abierta en el país, a Grupo Imagen, a Televisa, Televisión Azteca, pues que prestaran uno de sus canales para poner unas clases, que ahí quien quiera verlas, pues que las vea, y quien no, pues no las vea, y no hay ninguna evaluación seria de la asistencia a esas clases por parte de las escuelas públicas. Las escuelas privadas, como pudieron, establecieron el sistema de clases a distancia, vía internet. En algunos casos, tenemos entendido, con bastante éxito, en otros bastante discreto el éxito, en otros desastroso, pero algo hicieron las escuelas privadas. ¿Qué hizo la educación pública? La educación pública de la 4T, la educación pública de un gobierno, de un país que antes que nada, primero los pobres. Poner unas clases, unas producciones en televisión abierta. Eso fue lo único. El fin de semana, no recuerdo qué periódico, sacó un reportaje del estado físico que guardan hoy muchas escuelas públicas. ¿En qué está la educación pública? ¿Qué proyecto más importante tenían que ver cómo ayudaban verdaderamente y de manera eficaz a la mayor cantidad de niños? Pero cuando preguntan allá en Palacio Nacional que cómo está la educación pública, la primera respuesta que dicen, ya no hay marchas de maestros, ya no hay protestas de maestros. Pues no, pues los maestros están en sus casas. Oiga, en la educación pública ya no protestan los maestros y los niños. No, es que hay una pandemia, ¿no? La pandemia es como cuando le dicen al doctor López-Gatell, y oiga, hay 200,000, más de 200,000 muertos. No, pues los fallecidos son fallecidos. ¿Y qué responsabilidad tienen ustedes? No, ninguna, porque este es un país de gordos y de hipertensos. Nada más le falta poner un adjetivo más. Y ahora, poniéndole otro nombre, como decía Marco, que se llama este proyecto, el de los San Luis Potosí, asesorías escolares presenciales. Sí, porque si le ponen clases, se los cancelan. Se los cancelan. Son los colegios municipales, que ya son escuelas públicas, los que están dando este primer paso. Esta es la semana 53 semanas después. ¿Cómo explica el gobierno esto? El gobierno lo único que dijo es clases presenciales hasta que haya semáforo verde. Pensando que, aunque hoy diga López-Gatell que no, que el pico del contagio se iba a dar el 8 de mayo. Y se dio, como dijo, claro, sí, y se dio. Lo que pasa es que luego vinieron otros picos. Y nosotros no nos equivocamos. Y calculamos esto y no nos equivocamos. Lo único que no menciona es que en el escenario más catastrófico iban a morir 60,000 personas. Ese se lo brinca.
Porque pues esos son muertos y pues los muertos, pues los muertos son muertos. Y los fallecidos, doctor López-Gatell, no, pues los fallecidos fallecieron. Fallecidos están, ¿no? Y su necesidad es tal, Ciro, que a esta fecha siguen sin sumar los muertos oficiales por el pública. Entendemos, y de hecho nosotros respaldamos en un primer momento el confinar desde luego a los niños, pero eso fue hace 53 semanas. Y luego, a los 3 meses, creo que se anunció el programa de pasar clases por televisión, y luego ya no se anunció nada, no, ya se olvidó, absolutamente nada. Se olvidó. ¿Y en qué está la Secretaría de Educación Pública y en qué está el gobierno federal? En lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? La autocomplacencia. Lo estamos haciendo muy bien. Muy bien. En educación pública, muy bien. ¿Cómo está la educación pública, presidente? Muy bien, ya no protestan los maestros. Que por lo demás sí protestan, de repente aparecen por ahí. Pocos, pues sí. No como, hay que decirlo, no como antes. Es que antes había clases, pues es que y antes había evaluación de maestros. Ahora ya no hay clases, no hay evaluación, no hay nada, ya nada más faltaba que protestaran. Y aún así siguen bloqueando vías de tren. Bueno, son normalistas. Cuando se puede, sí, normalistas, pero cuando se puede también. Bueno, vamos a pausa, 8:35, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.